Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Mirad, hoy os traigo una increíble historia relacionada con el fenómeno ovni y con varios secretos que quizás están detrás de este fenómeno. La historia comienza con este señor, este hombre que tenéis en pantalla. Su nombre es Wilbert Brockhaus Smith, conocido como el Dr. Smith. Smith fue especialista en ingeniería, fue jefe de la estación de radio C-Yor de Vancouver y debido a su enorme experiencia trabajó por innumerables trabajos de enorme reputación relacionados todo con ondas de radio. Logró incluso diseñar varias patentes y tecnologías muy importantes relacionadas con la radio. Pero en un momento de su carrera empezó a interesarse por fuerzas geomagnéticas, aquellas que relacionan un campo magnético terrestre y cómo poder aprovechar ese campo magnético en nuestros proyectos, en nuestra tecnología, creando algo así como energía prácticamente infinita, energía de la Tierra. Por ello, empezó a interesarse mucho por las fuerzas geomagnéticas y él pensaba que en algún momento de su carrera podría diseñar aquella tecnología para extraer la energía de esos campos magnéticos. Por ello, en 1940 se topó con algo que él no contemplaba, con historias del fenómeno ovni. En 1940 empezó el boom de los ovnis, ya sabéis, el boom clásico, todo el mundo hablando de este fenómeno, que realmente se reportaban casos muy interesantes, algunos un fraude, pero otros que pasaron a ser célebres casos del fenómeno ovni. Pues el señor Smith se interesó por los casos ovni, empezó a preguntarse, empezó a descubrir que como experto en ingeniería de la temática relacionada a las ondas electromagnéticas, empezó a plantearse sobre la posibilidad de que detrás de este fenómeno exista una tecnología exótica que aproveche esas ondas geomagnéticas de la Tierra. Él llegó a estudiar muchísimo el tema ovni y llegó a dos conclusiones fundamentales. La primera de ellas, pensaba que detrás del fenómeno ovni habían seres de otro mundo, seres extraterrestres que hacían poco contacto o no hacían un contacto masivo porque tenían un interés más científico, de intentar estudiar al ser humano más allá de su biología, su comportamiento. Y segundo punto, él pensaba que lo que había dentro de los ovnis no eran extraterrestres, eran drones de los seres extraterrestres. Era algún tipo de aparato electrónico o mecánico que pudiera resistir las fuerzas G que estos aparatos demostraban, ya que nada orgánico, nada vivo dentro de los ovnis podría resistir las fuerzas G y la potencia en cuanto a los movimientos bruscos que desarrollaban estos aparatos. Bien, con ello, el señor Smith pensó que estas naves se estaban alimentando de una energía producida por los campos geomagnéticos. Era su teoría, era su tesis y llegaría a todas las conclusiones posibles para poder descubrir cómo lo hacían, cómo aprovechar ese campo electromagnético. Y se le ocurrió, debido a sus contactos y su enorme reputación, intentar crear una organización gubernamental en Canadá que estudiase directamente los ovnis, pero de forma encubierta. Esto le llevó en 1950 a reunirse con el presidente de defensa de Canadá, el señor Dr. Osman Solant. Se reunió con él, le planteó la idea y parece que al principio no estaban muy convencidos, pero se lo planteó de una forma mucho más directa. Mirad, intentó convencerles sin mencionar la palabra ovni. Él lo que mencionaba era
palabras como desarrollo tecnológico, una visión de futuro para poder descubrir nuevos motores de propulsión, energía infinita extraída del campo geomagnético. Él lo vendía al ministro de Defensa como una revolución en cuanto a su apartado militar. Proyectos exóticos. Recogió 7 puntos en el informe y os lo voy a leer porque me parecen muy interesantes, porque al final estos puntos hablaban del estudio del fenómeno ovni, pero encubierto para hacer que el gobierno lo estudiase. 1. Estudio teórico de la radiación electromagnética asumiendo condiciones de contorno distintas de aquellas sobre las que se desarrolló la teoría convencional. 2. Estudio de laboratorio de fuerzas mecánicas asociadas a la deriva de electrones y corrientes eléctricas en masas metálicas. 3. Y fijaos en este porque este es muy interesante. Estudio teórico y de laboratorio de las condiciones de resonancia del dominio magnético en materiales magnéticos. Es decir, intentaba estudiar el material de los ovnis o algo parecido para poder entenderlo. 4. Investigación de la propagación de movimiento de ondas magnéticas en materiales magnéticos. 5. Investigar la posibilidad de producir un efecto sumidero en un campo magnético. 6. Investigar la posibilidad de producir un efecto polos magnéticos únicos aislados. Y 7. Investigar los efectos de un campo magnético en un objeto metálico curviplano giratorio. Es decir, lo que hemos visto que son 7 puntos que manejan una jerga bastante técnica, pero es exactamente como él lo planteó al gobierno de Canadá, que decidió aceptar. En 1952 crearon el proyecto Magnet, que sería el gran secreto de los ovnis, porque el proyecto Magnet, Smith investigaría el fenómeno ovni de forma encubierta y mostraría a Canadá como si fuese un desarrollo militar avanzado. Con el proyecto Magnet logró extraer energía suficiente del campo magnético terrestre como para poder implementarla en proyectos. Descubrió cómo hacerlo, extraer energía del campo magnético. Logró crear también su versión en diminuto de un ovni que funcionaba con esa energía de los campos magnéticos. También instaló un observatorio en Shirley's Bay, en Ottawa, con el objetivo de observar ovnis, objetos voladores no identificados porque no sabían qué eran, realmente eran anomalías en el cielo. También utilizarían potentes instrumentales como magnetómetros, gravimetros para detectar campos de gravedad, detectores de rayos gamma, así como otros aparatos de última tecnología. Toda esta información se sabe porque al principio fue clasificada como alto secreto en la década de los 50, pero después se fue desclasificando parte del proyecto Magnet. El señor Smith trabajó duramente en el proyecto y fue el corazón del proyecto Magnet. Sí que es cierto que en la época la gente sí que empezó a sospechar, a relacionar muchos incidentes de fenómenos ovni que estaban cercanos a las instalaciones de alto secreto donde trabajaba el señor Smith, pero quedó en rumores como tantos cuando aparecen investigaciones reales y oficiales al respecto. Tras esta iniciativa surgió otra paralela en el tiempo. No sé si recordáis el llamado Libro Azul de Estados Unidos, el proyecto Libro Azul. Estados Unidos quiso estudiar el fenómeno ovni en el llamado Libro Azul, recopilar todos los casos posibles y llegó a la conclusión de que eran fenómenos meteorológicos, de que habían algunos casos raros, pero que los ovnis simplemente tenían explicación. Una forma de dinamitar el fenómeno ovni y censurar, encubrir datos. Eso es otro tema que algún día trataremos. Todo el grueso del fenómeno ovni del proyecto Libro Azul. Pero Canadá, con el señor Smith, decidieron hacer una respuesta del Libro Azul, el llamado proyecto Second Story. Fue una respuesta porque veían
que el libro azul estaba más enfocado a desmentir que a llegar a la verdad del fenómeno. Por ello, decidieron hacer este segundo proyecto, que básicamente era una rama del proyecto Magnet. El problema de Magnet fue que se topó con algo realmente increíble, el señor Smith. Se topó con un ovni real. Colaborando con Estados Unidos, este señor Smith fue a investigar un fragmento de un ovni, o al menos lo que le dejaron ver, ya que había habido un incidente cerca de Washington. Esto no es muy conocido. Estuvo investigando este fragmento de ovni y Smith dijo poder haber estudiado esta pieza y cerciorarse por completo de que era de otro mundo, de que el material utilizado no correspondía con los elementos incluso que tenemos en nuestro planeta. Estaba compuesto de algo diferente. Ahí es cuando se convenció. Hizo un informe que, bueno, os lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Fijaos, dice lo siguiente: hice consultas discretas a través del personal de la Embajada de Canadá en Washington, quienes pudieron obtener para mí la siguiente información. 1. El asunto es el tema más clasificado en el gobierno de los Estados Unidos, con una clasificación superior incluso a la bomba H. 2. Existen los platillos voladores. 3. Se desconoce su modus operandi, pero un pequeño grupo encabezado por el Dr. Vannevar Bush está realizando un esfuerzo concentrado. 4. Las autoridades de los Estados Unidos consideran que todo el asunto tiene una enorme importancia. Se me informó además que las autoridades de los Estados Unidos están investigando a lo largo de una serie de líneas que posiblemente podrían estar relacionadas con los platillos, como los fenómenos mentales, y deduzco que no lo están haciendo muy bien, ya que indicaron que si Canadá está haciendo algo en absoluto en geomagnetismo, agradecerían una discusión con canadienses debidamente acreditados. Si bien todavía no estoy en condiciones de decir que hemos resuelto incluso los primeros problemas en la liberación de energía geomagnética, siento que la correlación entre nuestra teoría básica y la información disponible sobre los platillos es demasiado estrecha para ser una mera coincidencia. Es mi opinión honesta que estamos en el camino correcto y estamos bastante cerca de al menos algunas respuestas. Interesante las palabras del informe del señor Smith tras analizar un supuesto fragmento real de un ovni. Estados Unidos estaba receloso y desconfiaba algo de Canadá y las investigaciones de Smith, porque sí que es cierto que colaboraban juntos, pero había información que no se intercambiaban, sobre todo los hallazgos de Magnet. Pero ¿os habéis fijado en algo muy importante que dijo el señor Smith? Dijo algo así como fenómenos mentales. Relaciona el fenómeno de los platillos con fenómenos mentales. Y quizás este es el mayor secreto del proyecto Magnet. Cómo Smith llegó a la conclusión de que más allá del campo electromagnético había una conexión con la mente, la psique de las personas y el fenómeno ovni. En el 54 el gobierno termina de financiar el proyecto Magnet, no le da más dinero, no le da más financiación y no llega a conclusiones claras sobre el fenómeno ovni. Smith llevaría el proyecto con dinero de su propio bolsillo un par de años más, unos cuantos más, y ahí es cuando su vida empezó a volverse extraña, ya que este hombre de enorme reputación empezó a decir cosas que dinamitó su reputación y no le contrataron en ningún otro lugar, a pesar de haber estado trabajando directamente con el gobierno y los militares. Dijo haber sido abducido en varias ocasiones, dijo haber establecido contacto con un ovni antes de esa abducción, dijo que esas señales se relacionaban con los sueños y la psique humana. Volvió con esa tesis central de lo último que descubrió en su vida:
fenómenos mentales. ¿A qué se refería? ¿Algún tipo de energía o onda alfa del cerebro? No lo sabemos, pero es la historia de un hombre que acabó olvidado y bueno, se escribió mucho sobre sus hallazgos en el proyecto Magnet. Si no lo conocíais, aquí tenéis este programa, espero que haya sido de vuestro agrado y como siempre seguiremos indagando sobre la cuestión ovni, ya que me parece de vital importancia. Existen cosas ajenas al entendimiento humano, pero a veces se dejan ver y hay que contarlo para tomarlo como información y seguir investigando. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.